La resiliencia en la movilidad tras la pandemia COVID-19. ¿Qué podemos utilizar para el futuro de nuestra movilidad? Soy Fernando Minaya, soy ingeniero civil, consultor experto en movilidad y seguridad vial y vengo en representación del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Ingenieros Civiles, y por supuesto muchísimas gracias a la organización del COMUS 2022 por la invitación que realizan a este segundo congreso online de movilidad urbana sostenible. Hoy les vengo a presentar un pequeño recordatorio de cómo ha influido el COVID-19 en la movilidad de nuestras ciudades, realizando ante todo una reflexión positiva sobre lo que ha ocurrido en nuestras ciudades y cómo se podría encontrar una aplicabilidad en la movilidad del futuro. Veremos varias partes, entre ellos un recordatorio a lo que fue la pandemia global. Analizaremos las fases de la era pre-COVID, COVID y post-COVID, a la que yo he llamado la resiliencia en movilidad, y ver cómo la tecnología al servicio de la movilidad, en este caso si ya estuviera implantada o si ya hubiera estado implantada, hubiera mejorado ciertas situaciones, por si en un futuro podemos saberlo. Por último, veremos las lecciones aprendidas en cuanto a la resiliencia de lo que en base a la movilidad hemos tenido. ¿Recuerdan esta imagen? Mejor quédate en casa, con ese hashtag además, quédate en casa. Es algo que era nuevo para nosotros, algo que no habíamos vivido. Ese 14 de marzo en el que el estado de alarma llega a nuestro país, hace que nos encuentre en shock. En shock porque viene una pandemia global. Inicialmente es una pandemia que va a durar 15 días. Es a nivel global, a nivel mundial, y que, bueno, pues cambia completamente el panorama en cuanto a nuestra movilidad. Nos encontramos con calles vacías, con una movilidad casi nula, y hablo de casi nula porque única y exclusivamente veíamos movimiento de transporte y de logística de primera necesidad. Era un cambio radical, algo que jamás habíamos vivido. Calles en las que de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, movimientos que se habían disminuido de manera drástica. Posteriormente se pasaron meses, casi 100 y pico días en los que el mes de mayo empezamos a ver parte de la luz, ¿no? Lo que denominaba la vuelta a la normalidad. Y eso también provocó una vuelta a la movilidad, algo que yo creo que es interesante analizar para proponer y para dar diversas respuestas a que si esto ha ocurrido, ¿qué podemos sacar de resiliente en este aspecto? Todas esas fases en las que llegábamos a esa nueva normalidad las pasamos con miedo. Pero recordemos cómo era la era pre-COVID. Cuando nosotros teníamos esos atascos en las ciudades, cuando podíamos transitar de manera normal por nuestras calles, cuando íbamos en transporte público lleno de gente, cuando estaban apareciendo los primeros VMP, vehículos de movilidad personal, bicicletas e incluso algunos elementos dentro del aspecto de la movilidad. De hecho, la distribución modal media del transporte público, bueno, pues prácticamente el autobús era el que dentro de esa movilidad se llevaba la palma, ¿no? A partes iguales, cercanías y autobuses, y por último, tranvías. Pero realmente, ¿quién era el rey de la carretera? Nunca mejor dicho. Bueno, pues el reparto modal en las áreas metropolitanas españolas e incluso europeas, lo tienen ustedes en el gráfico que representa, era el vehículo privado, con una media aproximada del 40 y el 45% del total. Nos dábamos cuenta de que el vehículo influía mucho, ¿no? Llaman la atención ciudades como Sevilla, en el que el 54% del reparto modal en área metropolitana, el vehículo pues es prácticamente el que lleva la voz cantante, pero ciudades avanzadas y ciudades en movilidad como Berlín, como Ámsterdam, como Helsinki, como Madrid, como Barcelona, que daban unos datos arrojaban datos bastante importantes, ¿no? También el transporte público, bueno, pues se estimaba en una media en este reparto modal también interesante. Barcelona era un caos en esa era pre-COVID. En este estudio que nos aportaba TomTom, el tiempo de viaje aumentaba
en 17 minutos por cada viaje de 30 minutos, es decir, casi un 50% más del tiempo que nosotros empleamos para realizar el viaje, tanto de ida como de vuelta. Inclusive el peor día en el que el 66% estaba completamente congestionado. Barcelona ocupaba dentro del mundo del ranking 140 de 417. En Europa era la ciudad más congestionada y de España era la primera de 25. En el caso de Madrid no estaba mejor. Aportábamos 17 y 14 minutos a nuestro trayecto, más de media hora al tiempo de viaje, hacía que prácticamente los valores en hora punta fueran inaceptables, volviendo otra vez a la ciudad de Madrid a ser la cuarta dentro de España del ranking de 25 como la cuarta ciudad más congestionada. Era una situación completamente inaceptable, ¿no? Desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, de ese cambio climático que queríamos cambiar. Pero de repente todo paró. La movilidad en la etapa del COVID fue fulminada en los transportes. Ya no podíamos movernos, la movilidad personal fue restringida, solamente era por causa mayor o situación de necesidad, en algún caso para ir o volver al trabajo. La movilidad solamente para artículos de primera necesidad, quedando prohibido los lugares de ocio, moverse a segundas residencias, las aglomeraciones, hacer deporte y estando permitido pues, el transporte público, la logística de abastecimiento y, bueno, en este caso, medios de comunicación y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Si bien empezábamos a entender un nuevo concepto, ¿vale? Los viajes imprescindibles. ¿Cuáles eran esos viajes imprescindibles? Apareció el teletrabajo, apareció cambiar nuestro entorno. Nos dimos cuenta de que vivíamos en una casa y de que esa casa necesitaba adecuarse. El transporte público disminuyó y disminuyó además de una forma bastante radical, bajando los servicios ferroviarios de media distancia hasta un 70% e inclusive pues, los de cercanías un 20% en horas punta y un 50% en horas valle. El COVID estaba claro que había influido en la movilidad. Fíjense si había influido que los movimientos de largo recorrido, según este estudio que se realizó en la época de la pandemia, disminuyó un 91,5% los movimientos de largo recorrido y de tráfico ligero. En el caso de tráfico pesado se disminuyó un 45,54%, teniendo en cuenta que la logística de abastecimiento era, en ese caso, quien utilizaba y transitaba por nuestras vías. Inclusive, si hiciéramos un cómputo global, veíamos que había disminuido un 86,47% en el movimiento de largo recorrido de los vehículos. ¿Qué estaba pasando? Resulta que el teletrabajo había venido para quedarse, algo que nos costaba mucho, era un elemento a tener en cuenta. Bueno, pues así fue, porque los desplazamientos laborales disminuyeron un 64%, una nueva forma de trabajar. El uso del transporte público había disminuido un 88%, ya no solamente por el propio hecho de que no había personas para transportar, sino también porque el propio transporte público daba miedo por los contagios. Y llegó la movilidad en la época post-COVID, la época que yo llamo, o que me gusta llamar, resiliencia de la movilidad. La resiliencia, recordar que aparte de un término de ingeniería, es esa habilidad para adaptarse a acontecimientos adversos, superarlos y ser capaz de lograr un progreso exitoso a pesar de haber vivido una situación traumática. ¿Qué nos ha enseñado esta movilidad tras el COVID-19? Pues nos ha enseñado un nuevo entorno, nos da unas nuevas medidas, teletrabajo, nuevas medidas en la movilidad, aumento del comercio electrónico cuando todavía no representaba un número muy elevado en el e-commerce, estaba subiendo, pero de repente surgió como la espuma y subió como la espuma, aprender la parte del distanciamiento social, recuperar la propia movilidad de barrio, mejorar la gestión de movilidad, que la movilidad fuese más eficiente y más eficaz, y que esa movilidad además fuera tecnológica. Es que recuerden que una ciudad es la que necesita para vivir cerca de otros seres humanos. Los habitantes de las ciudades necesitan satisfacer sus necesidades de intercambio. Fíjense que inicialmente quitaron los movimientos para los que la movilidad existe, por ocio, por trabajo, de ahí quitaron uno de los pilares. Nos habían quitado el distanciamiento social, nos habían quitado la esencia de ciudad.
¿Qué ámbitos se podían mejorar? Bueno, pues aparte de la armonización con el objetivo cero, y así ocurrió con los gases de efecto invernadero, que parte del agujero de ozono se había cerrado, aunque luego, desgraciadamente, volvió otra vez a los mismos niveles, el fortalecimiento de esa resiliencia ante el cambio climático, una reducción de pérdida de esa biodiversidad y, sobre todo, un cambio de conducta. No nos quedábamos en casa, pero ahora teníamos la obligación de quedarnos en casa, teníamos la obligación de cambiar nuestra movilidad. Se cambiaron muchísimas cosas, procesos administrativos, cambios a la hora de las resoluciones provocando por la Dirección General de Transporte Terrestre, donde les eximía a los camioneros para dar servicio al resto de ciudadanos de cumplir con el tiempo diario de conducción. Se modificó y se cambió hasta el propio carnet electrónico dentro de la aplicación de mi DGT. Y otro cambio fundamental fue el propio cambio de la pirámide de movilidad post-COVID-19. Antes veíamos que el propio transporte era el transporte en autobús. Ahora había cambiado. Comenzaron siendo el propio peatón, bicicletas, en el siguiente orden motocicletas, todo aquello que ese distanciamiento social no permitiese el que yo me contagiase. Vehículos, el vehículo compartido cayó, de ahí el transporte público que no se recuperaba, pero donde no se recuperó, donde no cambió absolutamente nada, era en la parte de la logística y en la parte de distribución. Está claro que nos abría una nueva puerta. Pues, por ejemplo, pues para realizar 2 kilómetros, 35 minutos, era una muy buena opción el utilizar la movilidad peatonal, la propia movilidad del peatón, o una bicicleta que puede ser el medio más rápido para unas distancias que estén inferiores entre 5 y 6,5 kilómetros, sobre todo en ciudades congestionadas, o utilizar transporte público para entre 6, 7, 8 kilómetros, o ya el vehículo cuando nosotros necesitábamos desplazarnos a 8 kilómetros. Teníamos que analizar cuáles eran esos movimientos, porque al fin y al cabo el futuro de las ciudades requería acciones en salud, en la vivienda y en la propia movilidad. De hecho, cambiamos soluciones, modificamos nuestras ciudades, pusimos carriles bici y además teníamos otros elementos, otros factores que teníamos que considerar. Había que mejorar la salud. En el tema de la educación era fundamental el que no se aislara nuestros hijos para que por medio de la movilidad no pudieran acceder al colegio. En ese caso tuvimos que ser resilientes y aprender, padres y los propios niños y los propios profesores, a poder comunicarnos mediante esta pantalla de ordenador como estamos haciendo en este congreso internacional. La mejora de la movilidad estaba clara. El problema se planteaba porque la capacidad del transporte no iba a ser suficiente si dejábamos todos los coches. No había capacidad para encontrar o para dar ese servicio a los ciudadanos. Pero es que además esos autobuses, esos vehículos, resulta que es que lo llevan empleados de transporte público y ellos también eran vulnerables a los contagios. Nos podíamos quedar sin conductores. A partir de aquí, la tecnología es la que nos empezó a ayudar. Estaba claro que supimos cómo disminuir y cuáles eran los movimientos dentro de la movilidad que no eran esenciales. Es importante el aplicar tecnología más, Mobility as a Service, aplicar tecnologías de Internet of Things cuando el ciudadano necesita moverse. Necesitamos sí o sí saber cómo se va a mover nuestro ciudadano. Porque es que el cambio climático seguía y seguimos viendo que ese cambio climático después de esta pandemia, desgraciadamente, no hemos sido excesivamente resilientes. Hay una incursión de nuevas formas de movilidad. Parecía que se iba a calmar, pero desgraciadamente no ha sido así. Perdón, afortunadamente no ha sido así. Hay unas tipologías de vehículos eléctricos, híbridos ligeros, híbridos enchufables e inclusive nuevas formas de energía. ¿Qué aprendimos de esos problemas que vimos con el COVID-19? Pues desde luego frenó la parte del vehículo compartido, pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos estas hadas, estos sistemas hubieran estado aportados? Vamos a dar una visión. El primer vehículo que pueden ver ustedes ahí es el Geely Icon, que está equipado con un filtro de aire certificado, un N95, que atrapaba
el coronavirus, ¿no? Aunque son más pequeñas, ¿vale? Pero dado a la forma que es más efectiva de contagio, mediante gotas respiratorias que son de mayor dimensión. El filtro era impedir que pasara el COVID-19. Realizar test rápidos para la detección de coronavirus con vehículos autónomos sin tener que exponer a transporte, en este caso taxis, ambulancias, a llevar a estos pasajeros para hacer simplemente esa prueba o para pasar la ITV directamente. Servicios de atención a pacientes de urgencias por coronavirus, el famoso taxi autónomo. El reparto de medicinas, reparto de comida, algo que ya es un servicio de recogida y de alimentación. Pero claro, podrían decirme, ya, ¿y cómo vamos a conseguirlo? Bueno, pues ya está inventado. Hay un servicio Hub de paquetería de última milla. Este servicio Hub lo que hace es que un camión de manera autónoma va llevando todos los elementos necesarios para repartir. ¿Qué ocurre? Que en este efecto lo que evita es la incursión de nuevos vehículos dentro de la ciudad o inclusive que evite, en este caso, lo que la pandemia nos había enseñado. Smart Cities con coches autónomos geolocalizados para saber dónde se encuentran, cómo se mueven e inclusive en las carreteras para evitar estas largas y tediosas jornadas que tenían los propios camioneros, utilizar el platooning. Platooning, que es el que reduce la distancia entre vehículos empleando enganches electrónicos y también dispositivos mecánicos. Incluso cuando había que realizar un transporte sanitario en enfermos leves, en enfermos en los que no presentaban síntomas graves, bueno, pues un vehículo autónomo, un transporte público autónomo podía haber llevado estos enfermos por ejemplo, a IFEMA. Aparte de todo eso, hubiéramos mejorado ese colapso de urgencias, ¿vale? Pero ¿cuáles eran las necesidades? Bueno, pues hay necesidades en todos los ámbitos. Desde luego, algo que a día de hoy es fundamental, que es la comunicación de vehículo a vehículo, de vehículo a infraestructura, de vehículo con el propio ciudadano y que de vehículo con la propia red. Pero yo también indico que ese es vehículo con hadas. Es importante tener interactuación entre unos y otros. Además, todo esto es una visión de futuro. El propio vehículo autónomo va a dar una información precisa del entorno, que tenga un ángulo de visión 360, pero mientras tanto deberá cumplirse que exista una cooperación autónoma, una conducción autónoma cooperativa, ¿vale? Tendrán que en ese proceso estar conviviendo vehículos autónomos y vehículos no autónomos. Por supuesto, la estandarización. Es impresionante lo que hemos avanzado en la estandarización de vehículos, pero todavía mejora, sobre todo porque reduce costes, porque mejora la seguridad vial y sobre todo el aprendizaje de estos elementos que nos pueden ayudar en un futuro, desde luego, a la movilidad. Pero no solamente estamos en el vehículo, también la infraestructura va a solicitar cambios, la mejora de señales, balizas en nuestra señalización de nuestras carreteras, algo que nos indique usted no vaya por aquí, sino vaya por aquí, porque va a encontrar menos tráfico, que si bien es cierto que ya existe, ¿vale?, el propio vehículo puede tomar ciertas decisiones. Incluso no necesitaremos ciertos elementos de contención, por tanto el mantenimiento de nuestras vías no será tan sumamente elevado e incluso el aumento de los sistemas de conectividad instalados en pórticos o en carreteras, lo que denominamos las Smart Cities y carreteras inteligentes. Cambios que ya son reales, pues ahí pueden ustedes visualizar pues desde carreteras, desde autopistas inteligentes, carreteras en las que van cargando vehículos eléctricos, algunas carreteras que se encienden y se apagan dependiendo del paso de vehículos, con lo cual estamos optimizando, aparte de manera energética, pues el que nuestras vías no necesiten ese mantenimiento. Carreteras en las que nos indican que hay placas de hielo, mejora de esa seguridad vial, e inclusive carreteras que se autolimpian. Para ir terminando, ¿qué hemos aprendido de estas lecciones? Hemos visto que cuando el ser humano tiene que cumplir ciertas acciones en el ámbito de la movilidad, en algo que nos cuesta, en poder dejar nuestro vehículo privado, en poder coger nuestros diferentes elementos de vehículos de movilidad personal para movernos por la ciudad, el ser humano termina haciéndolo. ¿Habrá menos coches en las ciudades? ¿Tendremos que cambiar la movilidad? La respuesta es que es sí o sí. Esa movilidad ya está cambiando, ya es una realidad, ya somos resilientes en la movilidad. Hay ciertos cambios que han llegado para quedarse, el teletrabajo. ¿Podremos darles opción a que las empresas vean esos costes
para que mejore la movilidad de nuestras ciudades, para que no todos vayamos al mismo punto siempre en la misma manera. Desde luego que estamos redescubriendo mucho nuestras ciudades, nuestros pueblos, nuestros entornos, gracias a esta pandemia. La reconexión, es importante volver a conectarse. No podemos perder la comunicación, no solo del vehículo autónomo, sino nosotros como integrantes, como urbanitas y dentro de una ciudad. La bicicleta está dentro de esa agenda de movilidad y los vehículos de movilidad personal. Es importante que esas políticas públicas que inicialmente fueron dentro y que decayeron bajo el estado de alarma, empecemos a considerarlo. Sobre todo porque necesitamos un modelo de ciudad saludable, ciudad amable, amigable, y que los espacios para la estancia existan siempre. Y, por supuesto, el uso inteligente de la tecnología, aplicando políticas de Mass Mobility as a Service, cómo se están moviendo nuestros ciudadanos. Está claro que los sistemas de ayuda a la conducción, las ADAS, y que todos estos elementos autónomos hubieran ayudado y hubieran mejorado frente a la movilidad en la que yo llamo resiliente, que la tecnología puede apoyar en entornos excepcionales y que evita algunas acciones para dar continuidad a servicios fundamentales, que el vehículo del futuro necesita tener un conocimiento del entorno y una comunicación con el mismo. Hasta llegar a niveles altos se necesita obligatoriamente pasar por una conducción autónoma cooperativa, que la estandarización es un pilar fundamental para que el coste y la efectividad de este impulso de movilidad resiliente a las ciudades, y que necesitamos cambios profundos en nuestra infraestructura para conseguir implantar las nuevas formas de movilidad. Termino con una reflexión de John Galsworthy, un escritor inglés que decía que si no pensáis en el futuro, desde luego nunca lo tendréis. Y termino con este vehículo autónomo que lo hizo Yago, un niño de 4 años, en el que me gusta mucho porque ve efectivamente cómo son estos vehículos de nivel 5 de usuario. Aquí tienen todos mis datos, agradecer el tiempo que han empleado en ver esta ponencia y desde luego les invito a seguir viendo el resto de ponencias de este Congreso Online de Movilidad. Muchísimas gracias y a su entera disposición.